Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿Cómo licenciada. están? Bien, vamos a continuar, por favor. El día de hoy, bueno, la anterior clase se les había dado un ejercicio para que elaboren estados financieros y para completar el ciclo ya de un ejercicio completo, hoy vamos a ver lo que son los anexos tributarios, las famosas ITCs. Voy a darles una explicación, de repente por cuestión de tiempo va a ser un poco rápido, pero después vamos a hacer las prácticas en función a esto y poder consolidar algunos conocimientos que podamos tener, ¿no? Bien, entonces tenemos dentro de los anexos tributarios, ¿quiénes presentan? A ver, primero dame el recuerdo, ¿quiénes presentan las ITCs? Eso ya hemos visto. ¿Quiénes presentan las ITCs? Contribuyentes mayores, licenciada, a 1.200.000 bolivianos. Correcto, todos aquellos contribuyentes cuyos ingresos sean iguales o superiores a 1.200.000. Sin embargo, también con fines de control, ¿ya? No es que lo van a presentar. Otros contribuyentes que tengan ingresos inferiores podrían presentarlo a objeto de un control interno, si ustedes quieren, de la parte tributaria o cuando ustedes ya sean auditores, trabajar también con estas planillas que nos permiten elaborar y verificar además si la parte tributaria ha sido declarada correctamente, ¿ya? Bien, el anexo número 1. El anexo número 1 se refiere a la información sobre la determinación del débito fiscal, es decir, en este anexo vamos a trasladar toda la información referente al débito fiscal. En este formulario, en el anexo, en las ITCs, se debe llenar la información mes a mes, es decir, por cada uno de los meses debemos irlos llenando, ¿no? No es transacción por transacción. Imagínense una empresa grande que tiene miles de transacciones, entonces esta va a irse llenando de forma mensual, ¿no? En forma mensual vamos llenando. Total de ingresos según los estados financieros ajustados por inflación. Acá en esta columna debemos registrar todos los ingresos de acuerdo a al estado de resultados. No nos olvidemos que en el estado de resultados tenemos los ingresos al 87%. No estamos hablando copien del libro de ventas, no estamos hablando copien de los formularios o de las facturas, sino según estados financieros. Si me están pidiendo la información mes a mes, ¿de dónde yo sacaré esta información mensual de ingresos? ¿De dónde podría sacar? ¿Qué ha pasado con mis estudiantes? Se han perdido. ¿De dónde saco la información mes a mes, según estados financieros? ¿Del libro de ventas iba, Licen? No. Porque en mi estado de resultados yo tengo global de todo el año, pero yo necesito la información mes a mes. ¿De dónde saco? De las declaraciones, licenciada. No, les he dicho que esta información me va a cruzar con la declaración final. No puedo copiar de la declaración jurada. De la tarjeta físico valorada. No, porque si yo tengo una empresa de servicios, no tengo tarjetas físicas. ¿Dónde está el resto?
Mm, ya son la mayoría, bueno, todos son contadores y van a ser cuasi auditores. ¿Qué está pasando, colegas? ¿De dónde puedo sacar? De los mayores, De las Lice. facturas de compras y ventas, Lice. No, de los mayores, ¿ya? Porque dice según estado de resultados, entonces de los mayores, no de las facturas, porque probablemente puede ser que he declarado todo o me he saltado algunas facturas. Sale de la contabilidad, ¿ya? De los mayores. Entonces, de los mayores, mes a mes voy identificando cada uno de los periodos. Ajuste por inflación y tenencia de ajuste por inflación, lo mismo, ¿no? Entonces, acá debo identificar el ajuste por inflación, la cuenta de mayor que yo tenga, mes a mes voy registrando. Devoluciones y descuentos otorgados en ventas. De mi mayor de descuentos en ventas y devoluciones en ventas, consigno acá la información. Ojo, dice en ventas, no está diciendo en compras. Devoluciones efectuadas y descuentos obtenidos en compras. Aquí sí, en la siguiente columna, de mi mayor traslado lo que son devoluciones y descuentos en compras. Ingresos devengados en el periodo no facturados. Bueno, la norma nos permite y en contabilidad podemos trabajar en base efectivo y en base a devengado. Entonces, si nosotros hemos optado por trabajar en base a devengado, tenemos ingresos devengados en el periodo no facturados. Entonces, aquellos ingresos que hayamos devengado, pero que no los hemos facturado. Ejemplo, digamos, bueno, una empresa constructora ha obtenido un contrato de 2, 3 años y quiere reflejarlo en sus estados de resultados. ¿Puede hacer reflejarlo? Sí, puede como devengado, pero no los está facturando, va a facturar en cada planilla de avance de obra, entonces puede consignar. Ingresos devengados en el periodo facturados en periodos anteriores, ¿no? Ingresos que ya puede haber facturado, por ejemplo, en las empresas constructoras, voy a seguir con el ejemplo, cuando prestan servicios de construcción al Estado, les da un anticipo, automáticamente les hace facturar ese anticipo a diferencia de la privada. Entonces, recién va a devengar porque recién se está adjudicando, recién salió su contrato, pero ya facturado. Entonces, podría ocurrir también esa variante. Las exportaciones, si es una empresa exportadora, deberá consignar mes a mes las exportaciones. Ventas grabadas a tasa cero. ¿Quiénes tienen ventas grabadas a tasa cero? ¿Quiénes tienen ventas grabadas a tasa cero? ¿Perdón? Venta de libros. Los artistas, dice. Ya, la venta de libros, el transporte internacional de carga, por ejemplo, no tenemos tasa cero, entonces deben consignar. Ventas de activos fijos y transacciones grabadas por el IVA, no registradas en cuentas de ingreso. ¿Por qué hacemos referencia a eso? Me voy a ir un poquito más aquí adelante para ver lo que es acá. Por ejemplo, cuando yo vendo un activo fijo, ¿cuáles son mis cuentas que utilizo cuando vendo? Pónganse que tengo mi equipo de computación, ¿ya? En mi mayor aparece así, tengo mi equipo de computación y tengo un saldo en mi mayor de equipo de computación. Entonces, cuando yo vendo mi equipo de computación, en mi mayor está así, equipo de computación. ¿Cómo registro? Yo estoy vendiendo ese equipo de computación. A ver, díganme las cuentas. Yo estoy vendiendo ese equipo de computación. Bancos, licenciado. Ya, bancos. IT. Perfecto. IT, ¿qué más? Equipos de computación. Equipos de computación. IVA débito fiscal. IT por pagar.
Me falta ahí depreciación, pero eso es lo único que quiero mostrar. Fíjense aquí, cuando yo estoy vendiendo mi equipo de computación, estoy poniendo mi cuenta de mayor. No estoy poniendo ventas, ingresos, por lo tanto, en mi estado de resultados esto no va a aparecer, porque estoy disminuyendo mi activo fijo, ¿verdad? A esto se refiere, por eso es que en el anexo número 1 nos están pidiendo, ¿sí?, que registremos la venta del activo fijo, porque este activo fijo no aparece como cuenta de ingreso, no aparece como ventas, ¿sí? No va a aparecer como ventas. Entonces, acá nos están pidiendo y nos dice la venta de activos fijos y transacciones grabadas por el IVA no registradas en cuentas de ingreso. Como ha salido un activo, no aparece, entonces tengo que registrar mi venta de activos fijos. Otros ingresos no grabados, que aquí tienen un detallito. ¿Qué ingresos podría tener que no están grabados? ¿Qué ingresos puedo tener? Los intereses financieros. Correcto, los intereses financieros. Cada vez que vean ustedes un numerito entre paréntesis acá, en uno de los anexos, inmediatamente tienen que irse en la parte inferior y ahí tienen, por ejemplo, dice 1, detalle de los conceptos e importes de ingresos no grabados. Aquí tendré que decir, por ejemplo, intereses financieros y el importe y coincidir con esa columna, ¿sí? Entonces tendrá que coincidir con esa columna lo que son los intereses financieros. Ingresos grabados o facturados, esto ya es una operación aritmética de todas estas transacciones que permite identificar si todo lo que los ingresos que hemos generado han sido facturados. Pero, como estos ingresos que hemos registrado desde la casilla 1002 hasta la casilla 1011 son al 87%, lo que nos pide es determinar las ventas netas al 100%, por eso hace la conversión al 100% en ventas netas, para que pueda ser comparable, porque de lo contrario estaría trabajando. Toda esta información de la casilla 1002 a la casilla 1011 tenemos que sacar de la contabilidad, en otras palabras, de los mayores, ¿sí? No saco del libro de ventas, no saco de las facturas, ¿sí? Porque de las declaraciones juradas, porque no tiene sentido, sino esta información me tiene que permitir identificar posibles diferencias que yo tenga o haya generado en mis declaraciones de impuestos. Ingresos facturados en el periodo de vengado en periodos anteriores al 100%. Entonces acá ya me dice, si habríamos facturado, regístrelo al 100%. Ingresos facturados en el periodo de vengados en periodos posteriores, ¿no? Entonces también debemos registrar si estuviéramos utilizando base de vengada. Total de ingresos grabados, que es nuestra operación, nuestros ingresos, que van a salir obviamente de la comparación de lo que son las ventas con lo de vengado. Débito fiscal, recién sobre este importe de la O, aplicamos la alícuota del 13% para determinar el débito fiscal correspondiente. Y ese débito fiscal lo vamos registrando en esta columna. Débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. ¿Se acuerdan a qué se refería reintegros en el IVA? ¿Alguien recuerda? ¿A qué se refiere reintegros cuando hablamos en el IVA? ¿Nadie? Cuando había devoluciones, licenciada. No es devoluciones. Donaciones, licenciada. Donaciones, Donaciones, correcto. Correcto, ¿se acuerdan? Las donaciones no generan débito fiscal, pero deben reintegrarse con mantenimiento de valor. Eso hemos aprendido en Tribu 1, ¿no? Entonces dice, débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. Aquí fíjense, tengo también el numerito, me tengo que ir a la parte inferior si yo tuviera algún dato con signo detalle. Por ejemplo, puedo decir donaciones a niños pobres y el importe, ¿no? Entonces tengo que consignar el detalle de dónde he sacado esa información. Débito fiscal declarado en el periodo según formulario 200. Recién aquí, fíjense, determino y copio de la declaración jurada. En cambio, todo esto no me pueden usar, porque esto me va a servir para determinar si lo que he declarado es lo correcto.
¿sí? Entonces aquí recién copio según el formulario 200 y podría generar alguna diferencia. Si hay alguna diferencia que se genera, hay que identificar de qué se trata. Podría tratarse de una rectificatoria que no la hemos efectuado, podría tratarse de diferencia por redondeos, habría que identificar. Entonces, lo mismo, si tuviéramos algún dato acá, tenemos el 3 que nos dice detalle de las aclaraciones de las diferencias, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que identificar las diferencias. Básicamente, las ITCs deben, no todos los anexos, deben obtenerse de los mayores, es decir, de la contabilidad, que nos va a permitir comparar con la declaración jurada que nosotros hemos efectuado. ¿Ya? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Vámonos al anexo número 2. El Sí, anexo Lice. número 2. Adelante, Dimi. Ya. El anexo número 2 se refiere a la determinación del crédito fiscal. Ya, el anexo número 2 nos va a identificar si el crédito que nos hemos beneficiado es el que corresponda. ¿Ya? Saldo del crédito fiscal al inicio de cada mes según mayores. Entonces, acá debemos consignar el crédito fiscal. Si ustedes recuerdan, si yo tengo un saldo a favor, el siguiente mes puedo compensar. Entonces, si yo el mes estoy iniciando con un saldo del periodo anterior, debo consignar en esta columna el mantenimiento de valor. Además, traslado con mantenimiento de valor, registro, ¿no? Incremento del crédito fiscal del periodo según mayores. ¿A qué creen que se refiere ese incremento del crédito fiscal del periodo según mayores? ¿Por el mantenimiento de valor? No, incremento, dice, del crédito fiscal del periodo según mayores. El mantenimiento de valor está en la columna B. Ya, se refiere a las compras, al crédito fiscal de todas las compras que hayamos realizado. En otras palabras, de nuestro mayor, el crédito fiscal, ¿no? De todas las compras que hayamos realizado, hay que ir trasladando también la información mes a mes, ¿sí? Incremento del crédito fiscal, devoluciones recibidas y descuentos otorgados según mayores. Entonces, aquí identificamos también ese crédito fiscal que estuviéramos generando a través de las devoluciones. Crédito fiscal comprometido en el periodo para devoluciones impositivas. Esto es solamente para empresas exportadoras, ¿no? Cuando hacen su CDI, entonces comprometen el crédito que le va a devolver la administración tributaria, entonces es como que ya lo separan y no van a mezclarlo, si ustedes quieren, aunque no es el término más adecuado, del crédito que puedan tener, ¿no? Restitución del crédito fiscal es el crédito que ya le ha devuelto la administración tributaria a través de los certificados de devolución impositiva. Reversiones, entonces acá puede darse cuando se le está rechazando parte o se ha rechazado su crédito fiscal del contribuyente, como por ejemplo, un contribuyente puede haber solicitado, puede haber comprometido que le van a devolver, no sé, 100,000 y de pronto, de acuerdo a la fiscalización, puede determinarse solo 90 en una previa, entonces ahí tiene que revertir la diferencia. Asimismo, esta diferencia deberá explicarla, ¿no? Tiene numerito, cada que tiene numerito hay que venirse aquí en la parte inferior y explicar si es que tuviéramos algún concepto, dónde se está generando. Débito fiscal compensado en el periodo según mayores. Cuando llega el periodo fin de mes, siempre vamos compensando débitos con créditos, ¿se acuerdan? Cada fin de mes debo hacer la compensación IVA débito fiscal contra IVA crédito fiscal, impuestos por pagar o solo débito con crédito. Entonces, a esa compensación mensual que se está haciendo, dice, trasládese el débito fiscal. A partir de eso se tiene el saldo al cierre según estados financieros, ¿sí? Se determina. Crédito fiscal por facturas correspondientes a meses anteriores. ¿Qué se refiere a esto? Muchas veces cuando nosotros estamos declarando, por ejemplo, estoy declarando del mes de agosto, por decirles, ¿sí?
pero la factura del 31 de julio no la habían incorporado en julio, o me ha llegado tarde, por eso no la, o se me, qué sé yo, se me entrepapeló y me doy cuenta y digo, ay, como es 31 de julio, no pasa nada, lo registro en el 1 de agosto. Entonces, ahí también, si nosotros identificamos, debemos registrar esas facturas que hayamos registrado en meses posteriores, en meses anteriores. Y crédito fiscal por facturas registradas en meses posteriores. ¿Sí? Mi factura del 31 de agosto no la he registrado, pasó algo y directamente, o la del 1 de septiembre la voy a registrar, ¿no? Entonces, de un mes y se me ha prendido, se me ha pegado, qué sé yo, del 1 de septiembre la estoy declarando en agosto. Entonces, también esas facturas hay que identificarlas y las vamos a registrar en esta columna. Saldo ajustado del crédito fiscal del periodo, que no es otra cosa que la operación ya aritmética de estos saldos. Y ahora sí, comparamos el crédito fiscal del periodo con el formulario 200. Si nos fijamos aquí el débito fiscal, hemos hecho la conversión al 100% para comparar con el formulario 200. En cambio, en el crédito fiscal no estamos haciendo la conversión directamente. El crédito comparamos con el crédito de nuestra declaración jurada. Y lo propio, si existiese diferencias, consignamos acá la diferencia que pueda haberse detectado. Bien, ¿alguna pregunta? Otra vez reiterando, toda esta información no deben copiar, ni de los libros de compras, ni de las facturas de compras, sino tiene que sacarse de los mayores, es decir, tiene que obtenerse la información de la contabilidad. El anexo, perdón, adelante, ¿podría Vivi. volver a explicar sobre el crédito fiscal a meses anteriores y meses posteriores? No lo entendí la diferencia. Ok. Gracias. A ver, yo estoy declarando por el, me voy a ir aquí. Yo estoy declarando por el periodo agosto. Agosto 2021, ¿ya? Se supone que todas las facturas del crédito fiscal tienen que ser de este periodo, ¿sí? Es decir, del 1 al 31 de agosto. Tienen que ser todas las facturas de crédito fiscal, ¿ya? ¿Qué se refiere cuando nos dice crédito fiscal por facturas correspondientes a meses anteriores? Cuando hablamos de crédito fiscal de meses anteriores, se está refiriendo, por ejemplo, se han olvidado registrar la factura del 31 de julio, que es el mes anterior, porque yo estoy declarando el periodo, ojo, agosto. Pero por alguna razón se han entrepapelado, les llegó tarde, alguna cosa del 31 de julio y no lo habían declarado en julio. Esto correspondía a julio, pero no la han declarado. Y decimos, como es del 31 de julio al 1 de agosto, no pasa nada. Entonces, esto lo suman. ¿Sí? Lo suman. Le agregan esta factura cuando no corresponde en realidad, ¿no ve? Digo, como es 31 de julio y es el 1 de agosto, un día no pasa nada y además para no rectificar. A eso se refiere. Si ustedes tienen, dice, facturas de meses anteriores, ¿no? Correspondiente a facturas de meses anteriores que han declarado, identifíquenlas en esta columna. ¿Qué pasa con facturas registradas en meses posteriores? Crédito fiscal de meses posteriores. Por ejemplo, yo tengo una factura del 31 de agosto del 2021. ¿Sí? Pero esa factura del 31 de agosto no la había declarado. ¿Por qué? Porque no me llegó, porque no sé, porque se olvidaron darme, por alguna razón no la declaré en el periodo agosto. ¿Sí? Entonces, esta la voy a registrar en septiembre, en el periodo septiembre.
La declaro. Esta era de meses anteriores, esta estoy declarando en el periodo agosto. ¿Sí? Era del 31 de julio, pero no la declaré y la pongo en agosto. Esta que era del 31 de agosto, no la declaré en agosto, pero la declaro en septiembre. A eso se refiere en meses posteriores. No sé si con eso está, por favor, aclarado. Perdón que le vuelva a preguntar, pero para hacer esas declaraciones tendría que solicitar a impuestos de que estoy incrementando mi factura, ¿o no? No, por eso, o sea, justamente te está diciendo acá, si tú tienes esto, informa. ¿Ya? No te está diciendo rectificar. Lo correcto en estos casos, por ejemplo, que ha pasado, que les he puesto, en este, por ejemplo, que era del periodo julio y yo lo he declarado en agosto, tengo que rectificar. Tengo que hacer mi declaración jurada rectificatoria. Pero muchas empresas, cuando se trata del primero y el último día, dicen, no, por no hacer rectificatoria, mejor lo pongo y lo incrementa. Pero no es lo correcto, está mal, tendrías que hacer la rectificatoria. Por eso te está diciendo, si tú ya has identificado esto, infórmame. O si tienes de meses posteriores, lo propio. Si ha ocurrido esto, informa. No te está diciendo rectificar. O si has rectificado, obviamente va a aparecer esto en tu declaración, en tu diferencia y en un saldo ajustado, ¿no? Pero esto no tiene que estar rectificado para que informes. ¿Ya? Perfecto, licenciada, gracias. Ok. Bien, vámonos a la información sobre la determinación del crédito fiscal proporcional. En los casos, por ejemplo, que tengamos de empresas u organizaciones que tengan actividades grabadas o actividades no grabadas, ya debe consignarse la información de este anexo, como por ejemplo, entidades financieras, constructoras, qué sé yo, la venta de libros, transporte internacional, ¿no? Las que tengan actividades grabadas y no grabadas por el IVA. ¿No? Deben consignar toda esta información para determinar el concepto de proporcionalidad. En el caso de que nosotros no seamos una empresa que tiene actividades grabadas y no grabadas, supónganse que solo somos una comercial, no es que yo este anexo lo dejo en blanco y lo presento así, o lo omito de presentar. Tengo que presentarlo, pero tengo que presentarlo con esta leyenda. En aquellos casos que no voy a llenar información, no aplica. ¿Ya? No es que lo saco el 3 porque no me corresponde, porque no soy una empresa con actividades grabadas y no grabadas, o presentarlo en blanco, sino tengo que presentarlo, pero con esta leyenda que diga no aplica. El anexo número 4 es el anexo relacionado con la información del impuesto a las transacciones, ¿no? Este anexo número 4 nos va a cruzar si lo que hemos declarado en nuestro formulario 400 es lo correcto. Lo mismo, tenemos la información mes a mes y dice total de ingresos grabados por el IVA. Ya sabemos que cuando tenemos un numerito entre paréntesis, debemos irnos a la parte inferior para ver qué me están pidiendo, detalle, alguna cosa adicional. ¿Qué me están pidiendo? Si yo me voy en la parte inferior, dice aquí 1, dice columna O menos la columna D del anexo 1. Ah, entonces ese total de ingresos no tengo que sacar de mi mayor por si acaso. Me está diciendo, váyase al anexo número 1 y haga la columna O menos la columna D. Este es mi anexo número 1, columna O, está total de ingresos grabados, menos mi columna D. ¿Por qué me está haciendo registrar? Son devoluciones efectuadas y descuentos obtenidos en compras. Entonces me dice, de aquí tienes que sacar la información, no de tus mayores, por si acaso, para este anexo, ¿no? Entonces hay que remitirse para llenar esta columna. Ingresos no grabados por el IT. ¿Qué ingresos tengo que no están grabados por el IT? ¿De qué tipo de actividades? Por
favor, tenemos que repasar impuestos. Esto es tribu 2, no es tribu 1, ya deberían ustedes estar manejando. Los que están llevando simultáneamente se tienen que adelantar y tienen que estudiar. Los que ya han llevado, por favor, deben repasar. Ya yo no voy a repasar impuestos porque esto no es tribu 1. Por ejemplo, tengo acá los ingresos por pensiones educativas. No están grabadas por el IT. Entonces, consigno, si se tratase de un colegio, por ejemplo, aquí consigno las pensiones educativas y como tengo el numerito, pues ahí también en la parte inferior debo detallar los importes de estos conceptos que no estuvieran grabados por el IT. ¿Ya? O en el caso de una entidad financiera, por ejemplo. Ingresos grabados por el IT solamente. Entonces, si yo tengo algunos ingresos que solo están grabados por el IT, debo consignar la información de estos ingresos que solo están grabados por el IT, que no estén grabados por el IVA. Total de ingresos grabados por el IT, entonces se hace aquí la diferencia correspondiente, ingresos declarados y se compara con los ingresos declarados en el formulario 400, ¿no? Entonces, toda esta información vamos a cruzar con nuestro formulario 400 y si existiese alguna diferencia, ya sabemos, hay que ponerlo, tenemos el numerito, vamos a la parte inferior y detallamos estas posibles diferencias que se hayan generado. El anexo número 5. El anexo número 5 es la información de la compensación del IT con el IVE. Este anexo me permite controlar que yo las compensaciones en la empresa que he realizado no hayan sido fuera de lo que establece la normativa. Si ustedes recuerdan, dice, ¿no? El IUE irá como pago a cuenta del IT y podrá compensarse con el IT mientras no se produzca un nuevo vencimiento. Si no se produce un nuevo vencimiento, yo puedo compensar. Pero si se produciese un nuevo vencimiento, el saldo se consolidará a favor del fisco. Bueno, hasta gestiones anteriores que se incorpore este anexo, muchas empresas se han compensado más allá de lo que correspondía porque no había un control que se tenía. Entonces, a raíz de eso se ha incorporado en las ITCs este anexo respecto a la compensación del IT con el IVE. Acá tenemos el saldo del IVE pagado, el IT que estuviéramos compensando y el saldo final del anticipo que todavía me quedaría. Cuando hemos visto el anexo número 2, teníamos crédito fiscal más mantenimiento de valor. Sabemos que en la compensación del impuesto del IVE con el IT no hay mantenimiento de valor del IVE del saldo, entonces por eso no aparece aquí mantenimiento de valor, ¿no? Entonces esto va a permitir que si se produce un nuevo vencimiento, por ejemplo, en abril, si fuera una comercial, ahí muere su saldo. Por eso aparece aquí un primer subtotal y se supone que lo que he pagado en mayo empieza a compensar el siguiente periodo, pero ya no puedo arrastrar el saldo anterior. Este formulario está diseñado de tal manera que puede identificar si nosotros hemos compensado más allá de lo que corresponde. Asimismo, este formulario nos pide información respecto a los registros contables, ¿no? Nos dice acá saldo del IVE por compensar al cierre de gestión de acuerdo al formulario 400, nos pide información de los gastos en los estados financieros de la gestión anterior, el IVE estimado en la presente gestión para la compensación, la provisión, perdón, el importe del IVE registrado en gastos, el saldo del IVE por compensar que pudiéramos tener, el saldo del IVE por compensar según mayores al cierre de la gestión y las posibles diferencias que se hayan generado. Entonces acá, fíjense, solamente en esta primera parte trasladamos la información del formulario y el resto vamos a ir generando a través de nuestra contabilidad. Básicamente, estos formularios nos piden la información de la contabilidad para que nosotros podamos cruzar con las declaraciones juradas o los saldos tributarios que se vayan a generar en cada uno de los impuestos. El anexo número 6 se refiere al RC/IVA dependientes, ¿no? Entonces, todas las empresas que tienen dependientes deben reflejar la información correspondiente. ¿Por qué se les ha puesto como ejemplo? Digamos, no aplica. Muchas empresas comerciales
unipersonales o sociedades de responsabilidad limitada que son de la pareja en realidad, de una pareja. Ellos trabajan en las empresas, sabemos que efectivamente venden, pero no están en planillas, o sea, es decir, no pagan sus aportes. Entonces, si no están en planillas, por más que sean los únicos y que, digamos, sin ellos se cierra el negocio, se constituye, pues sabemos, en gasto no deducible y además que están obligados todo empleado a tener los aportes correspondientes. Entonces, acá deberán consignar los sueldos y salarios, los bonos, las horas extras u otros pagos que puedan haber tenido, como ser comisiones, no sé, cualquier otro pago ordinario o extraordinario que hayan recibido, ¿no? Total, pagos al personal, remuneraciones pendientes de pago de periodos anteriores pagados en el periodo. Por ejemplo, en esta época de pandemia, bueno, hay muchas empresas que les han ido debiendo sus sueldos o les deben todavía sueldos de meses anteriores y les están pagando recién de a poco, ¿no? O sea, su sueldo más un poco de los otros meses. Muchas empresas están haciendo eso, entonces deben reflejar esa información. Remuneraciones pendientes de pago del periodo analizado. Yo estoy declarando, por ejemplo, del mes de enero, ¿sí? Pero todavía no hemos pagado, entonces ahí también, si no he pagado, igual debo hacer aparecer ese importe de ese sueldo que no haya pagado. Conceptos no sujetos al RSIVA. ¿Qué conceptos no están sujetos al RSIVA? Por ejemplo, indemnizaciones, desahucios, los bonos, ¿no? De lactancia, prenatal, ¿no? Algunos conceptos, los aguinaldos de Navidad. Entonces, acá debemos incorporar todos esos conceptos de pagos a los dependientes, pero que no son sujetos del RSI. Total, remuneraciones pagadas en el periodo, aportes laborales a seguridad social. Estamos hablando acá de los aportes laborales de los dependientes, no estamos hablando de los aportes patronales, ¿no? Lo que les retenemos, en otras palabras, a los dependientes debemos registrar en esta columna. Total de sueldos netos computables al RSIVA según estados financieros, que nos va a salir de las operaciones aritméticas que estamos. Y comparamos con total de sueldos netos computables al RSIVA según formulario 608. Si ustedes un poquitito recuerdan lo que es la planilla impositiva, tenemos esto, ¿no? Los sueldos netos, o sea que es igual el sueldo neto computable, es igual al total de salarios, al total de sueldos, al total ganado, si ustedes quieren, menos los aportes a seguridad social. Ese es el sueldo neto computable. Entonces, son esos dos que se comparan en el formulario 608 con la planilla impositiva. Obviamente que todo esto estamos sacando de los mayores o de los estados financieros, no estamos sacando de la planilla impositiva, por si acaso, ¿sí? La idea es comparar con los mayores, con los estados financieros. El anexo número 7. El anexo número 7 está determinado o está relacionado con lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿sí? Y van a tener lo mismo, si ustedes recuerdan un poquito, cuando hemos determinado el IVA, hemos trabajado con gastos deducibles, no deducibles, ¿se acuerdan? Hemos ido haciendo en dos columnas. Aquí lo que nos están incorporando son los ingresos. Si nosotros tuviéramos ingresos grabados e ingresos no grabados. Entonces tenemos gastos deducibles, gastos no deducibles. Entonces, de acuerdo al estado de resultados, lo mismo, vamos incorporando cada uno de estos ingresos y gastos que son grabados o no grabados y los gastos deducibles o no deducibles que se vayan generando, ¿sí? Bien, en este caso vamos identificando todo lo que es deducible, no deducible, ingresos grabados y no grabados, y en la parte inferior de nuestro formulario vamos a tener los resultados o los totales de la gestión. Y
Otra vez, volviendo, cuando hacíamos en gastos deducibles, por ejemplo, hacíamos la columnita y decíamos, por ejemplo, aquí gasto deducible, teníamos gasto no deducible, ¿verdad? ¿Se acuerdan que trabajábamos gasto deducible y aquí decíamos el concepto del gasto que teníamos? ¿Qué hacíamos? Decíamos total gastos deducibles. Sumábamos esta columna, digamos 2,000, y le agregábamos los gastos no deducibles. Y decíamos más total de gastos no deducibles. Digamos que teníamos en esta columna 500. Decíamos entonces 2,500 y a esto aplicábamos la alícuota del 25% correspondiente al IVA. Sumábamos al gasto deducible los no deducibles y sobre eso sacábamos el IVA, si se acuerdan, ¿sí? En el anexo número 7 es eso lo que se hace, ¿no? Se restan los gastos no los ingresos no grabados y se restan los gastos no deducibles y nos va a dar el resultado y la determinación del IVA. Entonces, acá es exactamente lo mismo que hemos hecho en la determinación del IVA. El anexo número 8. El anexo número 8 es el detalle de ingresos no imponibles del IVA. Entonces, si nosotros tenemos ingresos grabados, ingresos no grabados, debemos determinar y debemos establecer estas columnas. Simplemente, ¿qué estamos añadiendo? ¿Qué nos están pidiendo? Ojo, el código de la cuenta, porque se supone que todas nuestras cuentas están codificadas, bajo qué denominación están estos ingresos y el motivo, cuál es la disposición, además, que sustenta que es un ingreso no grabado, ¿no? Y el importe total que tengamos. Y si tuviéramos otras regularizaciones, lo propio, ¿no? Porque estamos considerando como ingresos no grabados. En el anexo número 9, vamos a tener el detalle de los gastos, el detalle de los gastos no deducibles. Descripción del gasto no deducible, el código de la cuenta que tenemos contable, bajo qué denominación o nombre está nuestra cuenta y nuestro gasto no deducible y cuál es el importe, ¿no? O sea, de este cuadrito, justamente esto que decía, de este cuadrito pues vamos a tener que copiar un poco a este anexo correspondiente respecto a los gastos no deducibles. El anexo número 10 se refiere a pagos de beneficiarios del exterior. Ojo, aquí solamente son todo lo que es remesas al exterior. Por pagos a beneficiarios del exterior tenemos una retención de ¿cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento tenemos que retener? Pago a beneficiarios del exterior, ¿cuánto retenemos? 12.5%. 12.5, correcto, 12.5%, ¿sí? Entonces, si tenemos remesas al exterior por ingresos de fuente boliviana, en estos casos debemos incorporar este formulario. Si no, ya saben, ponen la leyenda no aplica. Sin embargo, estos ingresos que van a grabar es de acuerdo al estado de resultados, ¿no? Los estados financieros. ¿Cuánto pagué de intereses que estoy remisando al exterior por servicios que pueda estar remisando u otros conceptos? Y debo detallar. Los dividendos. Aquí estamos hablando de distribución de dividendos. ¿Cuánto hemos dado de dividendos? ¿Por qué? Porque ustedes saben que los dividendos, cuando se distribuyen y son a socios que están dentro del territorio nacional, no hay problema, no se paga ningún impuesto. Pero si son socios del exterior y estamos remesando sus dividendos, sí están grabados con beneficiarios del exterior.
y se obtiene el total de estos ingresos que se habrían generado, remesas, perdón, que se habrían generado, y tenemos acá la diferencia justamente de estos dividendos. Les decía si eran beneficiarios locales o del exterior. Los locales no están grabados, pero los del exterior sí están grabados, ¿no? Entonces ahí hay que ver también para ver las remesas. Remesas pendientes, si habrían algunas remesas que nosotros teníamos que pagar, por ejemplo, intereses, y no lo hemos pagado, ¿no? Son detalles de intereses. Yo tenía que pagar, tengo un préstamo del exterior, tenía que mandar, pero no tengo plata y he obtenido una condonación, perdón, un diferimiento, digamos. Entonces, aquí también debemos registrar aquellas remesas que deberíamos haber mandado y no las mandamos. Remesas devengadas en periodos anteriores pagadas en el periodo. Si yo tenía de meses anteriores que no he pagado y recién estoy remesando, debo registrar, porque beneficiarios del exterior, ¿qué graba? No graba el devengamiento, por si acaso. Beneficiarios del exterior graba las remesas efectuadas, ¿sí? Yo puedo haber devengado, pero no las he remesado. Entonces, se va a perfeccionar el hecho generador el momento en que estoy haciendo la transferencia, el pago correspondiente. Total importe remisado según formulario 530, se compara ambas con las declaraciones. Fíjense, siempre hemos ido viendo según estados financieros y vamos comparando con nuestra declaración jurada para ver si existe o no existe alguna diferencia. El anexo, me van a disculpar porque como estoy desde las 4 y justo estoy en las partes teóricas, con todos estoy en la parte teórica, ya como que ya cansancio de la voz hasta estas horas, ¿no? Disculpas, por favor. Información sobre saldos de las cuentas de estados financieros relacionados con impuestos. Este anexo número 11, en otras palabras, nos va a controlar todos los saldos de todos los impuestos a los que estaríamos sujetos. ¿Ya? Va a haber un control que permite a través de los algoritmos y los controles cruzados que existen en el sistema, verificar si todo lo que hemos determinado, lo que hemos presentado como saldos en nuestros estados financieros, se reflejan y son lo que establece en la realidad, ¿sí? Tenemos anticipo para el impuesto a las transacciones, es el IVA anticipado, el saldo del crédito fiscal, el saldo del crédito fiscal comprometido para CDI u otros que podamos tener. Acá fíjense, la columna es según estados financieros, es decir, según nuestros mayores, nos van a controlar si realmente están toda la información. Débito fiscal IVA, que son cuentas de pasivo, fíjense, aquí están todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivos relacionadas con impuestos. IT por pagar, RC IVA dependientes, RC IVA retención a terceros, retención del IT, retención del IUE, retenciones beneficiarios del exterior, retenciones por actividades parcialmente realizadas, provisión para el IUE, provisión IUE beneficiarios por remesas al exterior, provisión para el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. Todas las cuentas tributarias que tenemos en el pasivo, ¿sí? Los saldos que tenemos en los estados financieros. Y en la parte inferior tenemos todo lo que es resultados. Ya hemos visto activos, pasivos y después van a resultados, ¿no? Tenemos impuesto a las transacciones, impuesto a las transacciones financieras, aportes sociales, IUE, impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, mantenimiento de valor, crédito fiscal no computable cargado a resultados u otros que podamos tener. Entonces, este anexo nos va a controlar todos los saldos. ¿Y con qué va a cruzar? Con todos los anexos anteriores que hemos presentado, ¿sí? Van a sacar y van a cotejar internamente si corresponde o no corresponde. ¿Ya? Vamos con el anexo. ¿Alguien quiere preguntar? Perdón. Ya, anexo número 12. El anexo número 12 se refiere a todas aquellas empresas que tienen productos grabados con el ICI.
¿no? Si tienen productos grabados con ICE, llena. Si no somos una empresa que tiene productos grabados con ICE, lo mismo. Siempre no hay que mandarlo en blanco, hay que poner la leyenda no aplica y recién con eso consignar, ¿no? O a veces, alguna vez dice, no me corresponde, yo no soy sujeto pasivo del ICE, y lo sacan el anexo número 12, no lo envían. Les puede generar una multa por incumplimiento porque no están los 15 anexos. Pero es que no me corresponde, sí, si no te corresponde igual tienes que mandarlo con la leyenda no aplica. Aquellas empresas o aquellas organizaciones que están grabados con el impuesto al consumo específico, automáticamente, siempre mensualmente presentan movimiento de sus inventarios de productos en proceso, productos terminados, materias primas. Entonces, es esa información de los mayores, de esos movimientos de inventarios, que nos están pidiendo información, ¿no? Inventario inicial, traspasos a producción encomendada para terceros, compras por importaciones, total de ingresos que tenemos de los CARDEX, del movimiento físico, salidas de ventas, las posibles mermas que tengamos, ¿no? Y salidas por elaboración de terceros, salidas de productos importados, y salidas totales y el inventario final que debería cuadrar con nuestro inventario físico valorado. ¿Por qué? Porque mensualmente estas empresas presentan justamente este movimiento de activos. El anexo número 13 también se refiere a aquellas empresas que están grabadas con tasas específicas. El impuesto al consumo específico. La 13 se refiere a tasas específicas y la 14 a tasas porcentuales, ¿no? Acá, fíjense, casi hemos visto la mayoría de nuestros trabajos, de las otras planillas, lo teníamos de forma horizontal. Aquí tenemos vertical y producto por producto, ¿no? Cantidad, precio de venta, venta total, el IVA, ventas netas, tasa aplicada, cuánto es el impuesto declarado y la posible diferencia. Hacemos producto por producto, por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo en bol, digamos. Acá tendré que hacer, por ejemplo, producto Coca-Cola, producto Fanta, producto, no sé, cada uno de los productos que van generando, ¿no? Entonces, acá hay N y de acuerdo a la cantidad de productos se va llenando en este anexo. El anexo número 14 es el anexo para tasas porcentuales, ¿no? Para todos aquellos contribuyentes que tienen tasas porcentuales, pues van a llenar este formulario y si no aplica lo mismo, ¿no? En tasas porcentuales es igual que el de tasas específicas, cantidad, precio de venta, venta total, IVA, venta neta, tasa aplicada, impuesto declarado y la posible diferencia. Lo único que aquí varía es si es grabado con tasa específica o si es grabado con tasa porcentual. Y finalmente, el anexo número 15 está referido a la información de beneficiarios del exterior por actividades parcialmente realizadas en el país. Estas compañías efectúan una remesa del 4%. ¿Cuáles son? Son las de transportes, comunicaciones, agencias internacionales, seguros. ¿A qué se refiere? Que parte de su actividad la realizan dentro del territorio nacional y parte en el exterior. Por eso se llaman actividades parcialmente realizadas en el país, ¿no? Entonces, estas compañías también deben llenar esta información y su remesa que se tiene en el formulario 550, que no es otra cosa que una remesa del 4% que se tiene, ¿no? De unas bases presuntas para este tipo de actividades. ¿Ya? Y si no aplica, ya sabemos, le ponemos la leyenda no aplica. Bien, dudas, preguntas que tengan, por favor. Si se han dado cuenta, básicamente aquí lo que vamos a hacer es trabajar. Vamos a trabajar ¿con qué? Vamos a trabajar con nuestros estados financieros. Toda la información plasmamos y después las últimas dos columnas, casi por lo general en todos los anexos, es la que nos hacen comparar con la declaración jurada para ver si realmente hemos declarado la totalidad o no, o existe alguna diferencia con nuestra declaración jurada. ¿Ya? Bien, dudas, preguntas que tengan, por favor.
Bien, si no hay dudas, no hay preguntas, por favor, vamos a quedar aquí hoy día para no quedar a medias ya con la parte práctica o la aplicación práctica que tenemos que hacer y tengamos toda la hora completa. Pedirles, por favor, que vuelvan a revisar lo que es presentación de estados financieros y sus anexos. En realidad, en el anexo están los 15 anexos de las ITCs, denle una revisadita y creo que nos está faltando también la parte tributaria. O sea, ustedes deberían estarme manejando bien esa parte tributaria porque amerita o se necesita para la asignatura. ¿Ya? Bien, jóvenes, como no tienen preguntas, no tenemos dudas, vamos a quedar acá y nos vemos el día miércoles. Está bien, licenciada. Gracias. Listo, gracias, buenas Gracias, noches. licenciada. Hasta luego. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Buenas Buenas noches, noches. jóvenes, hasta el miércoles. Hasta